Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy, pues tenemos invitado al maestro Rogelio Silva, que nos dará la plática más allá del trámite, dominando la debida diligencia en avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos, un tema muy interesante por todos los cambios que ha habido. Bienvenido, Rogelio. Bienvenido, buenas tardes, doctor Máximo Carvajal y todos los que se están uniendo en este momento. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Y Perfecto, bueno, pues gracias. ahorita vamos a dar lectura a la semblanza del maestro Rogelio. Él es especialista en comercio exterior, aduanas y cumplimiento normativo, con sólida formación en derecho fiscal y administrativo, así como en comercio exterior y legislación aduanera. Acumula más de 8 años de experiencia en empresas como Foxconn Baja California y TLC Asociados, donde ha liderado proyectos que optimizan procesos, reducen riesgos y fortalecen el cumplimiento regulatorio. Su trayectoria destaca por la gestión exitosa de certificaciones, auditorías preventivas, inventarios, activo fijo y programas como IMEX, PROSEC, OEA, IVA y EPS y RO. Su rigor técnico y ética profesional le han permitido obtener altos índices de aprobación en trámites ante el SAT y la Secretaría de Economía. Como consultor y conferencista se caracteriza por su claridad técnica y capacidad para traducir normativas complejas en estrategias prácticas, aportando valor a organizaciones en entornos altamente regulados. Bienvenido, Rogelio, qué gusto verte hoy aquí en un trueque y lo vimos por ahí fue el mes pasado o antepasado, que Unos tuvimos dos. curso presencial y ahí estuvo con nosotros y le digo, bueno, pues vente a hacer un trueque. Muchas gracias a todos y a todas. Agradezco esta oportunidad también, pues hagamos un trueque por la oportunidad de poder compartir y a todo el equipo, ¿no? Que hacen posible que este proyecto siga avanzando y pues generando un impacto positivo y valioso para quienes se benefician de él. Le agradezco mucho la oportunidad y si me lo permiten, voy a proyectar la presentación. Sí, adelante. A todos les recordamos que sus preguntas nos las pueden hacer llegar a través del chat y pues ya sea durante la plática o al final daremos la sesión de preguntas y respuestas. Ok, ¿me confirman si ahí la pueden ver, por favor? Ya la vemos perfectamente en pantalla completa. Gracias. Perfecto. Muy bien, pues vamos a hablar brevemente sobre la debida diligencia y los avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos. Pues cuando hablamos de la debida diligencia, nos referimos a un proceso que implica verificar, documentar, anticipar y sustentar cada elemento que integra el aviso antes incluso de presentar la solicitud. En otras palabras, ya no basta con cumplir con el trámite, ahora debemos dominarlo mediante un enfoque técnico, metodológico y preventivo que nos permita soportar cualquier revisión por parte de la Secretaría de Economía. Recordemos que la Secretaría de Economía, y les voy a poner un poco en contexto, pues tiene la facultad de sujetar la importación o exportación de mercancías a un permiso o aviso automático, pues cuando se requiere un control estadístico o para la trazabilidad o un monitoreo regulatorio de las operaciones de comercio exterior, pues siempre, pues que no exista un procedimiento pues más ágil que garantice esa supervisión. Esto de conformidad con el artículo 21 del reglamento de la Ley de Comercio Exterior. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque el aviso automático pudiera percibirse como una restricción, en estricto sentido no lo es, ya que su finalidad pues es meramente informativa y de control administrativo, ¿no? Sin embargo, en la práctica existen avisos, como este caso en específico,
pues obviamente la autoridad solicita información técnica detallada y documentación adicional, la cual es evaluada bajo sus criterios, en las que emiten una resolución favorable o negativa mediante oficio y bajo sus tiempos, que es un plazo de 2 días hábiles, emiten la misma. Ahora bien, el escenario actual pues muestra algo distinto. La obtención de estos avisos se ha convertido en una limitante operativa real. Hemos visto resoluciones que ya superan 3 semanas de espera, tanto en resoluciones favorables como negativas. Y estas últimas frecuentemente vienen acompañadas de criterios poco claros o insuficientemente explicados. Y en consecuencia, un trámite que nace como un mecanismo estadístico, ¿no? De carácter informático, en la práctica pues se está transformando en una barrera operativa que impacta en la planeación logística y en la certidumbre normativa. Ahora, en este contexto de la debida diligencia y control, pues vale la pena vincular lo que les acabo de comentar ahorita con las acciones que tomó la Secretaría de Economía el 5 de mayo de 2025. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues informó en la conferencia mañanera pues una serie de medidas para fortalecer la industria nacional. No sé si ustedes recordarán, en esa conferencia se identificaron, él hizo la precisión de que se iban a desincorporar y a cancelar 1,062 molinos, ¿no? Tras verificarse que no existen físicamente. Y puso unos puntos muy puntuales, ¿no? En donde precisó que es para evitar el uso de registros apócrifos por parte de comercializadoras, limitar el ingreso del acero simulado, ¿no? Y también pues que utilizan este medio pues para poder evadir tarifas o cuotas compensatorias y reducir la triangulación, en otras palabras. Entonces, cuando analizamos estos hechos, junto con la operación actual de los avisos automáticos de importación de productos cirúrgicos, encontramos un patrón claro. La Secretaría de Economía está migrando hacia un modelo de supervisión mucho más estricto, ¿no? Donde el aviso que originalmente era un mecanismo meramente estadístico y de control administrativo, pues se está transformando en una herramienta crítica para garantizar la trazabilidad y verificación documental y autenticidad del origen, ¿no? Entonces, tiene un escrutinio mayor en la revisión hoy en día. Entonces, es por ello que estamos observando tiempos de respuesta más prolongados, criterios más estrictos y un mayor escrutinio en la documentación. Esta convergencia que podemos ver entre la política industrial, la comercial, el control aduanero, pues es justamente donde la debida diligencia pues cobra relevancia estratégica. Como ustedes recordarán, pues ya obviamente derivado de este anuncio, surgió una situación relevante en la práctica. Muchos de nosotros observamos que empresas registradas como Molino, plenamente operativas, con documentación en regla, también fueron dadas de baja, ¿no? Sin que mediara una visita o un requerimiento o una pues, verificación directa. Ni el importador que hizo el registro, ni la empresa del extranjero registrada como Molino recibieron alguna notificación para la desincorporación o de requerimiento. Obviamente esto genera un contraste con lo que dijo Economía. ¿Qué fue lo que afirmó? Pues que se hicieron visitas una a una para verificar la existencia de las mismas, ¿no? Entonces, es cierto que obviamente algunos podrían argumentar que la autoridad no logró localizar el domicilio, que la dirección estaba incompleta o que la visita se realizó en horarios no operativos. Y sí, pues obviamente estos escenarios pues sí pueden suceder, sin embargo también la realidad es que existen empresas que así como no operan al margen de la ley, también existen empresas que sí cumplen, que sí están activas y que aún así fueron dadas de baja sin ningún proceso de verificación claro ni transparente. Eh, Estos datos que ustedes ven aquí en pantalla corresponden al total de molinos que fueron eliminados el 9 de mayo, los cuales fueron 1,074 molinos que corresponden a 86 países. Hoy en día se han registrado, después de una depuración masiva del 9 de mayo, únicamente se han registrado 21 molinos
de 8 países. Esa es la realidad. Después de mayo a la fecha, solo 21 molinos se han registrado. Ahora bien, esto que ustedes pueden observar aquí, a mí me tocó registrar el molino número 6 de esos 21. Y cuando me preguntan si fue un poco complejo o si enfrenté negativas, la realidad es que el panorama en ese momento pues apuntaba hacia una resolución negativa, ¿no? La autoridad estaba realizando un escrutinio ya minucioso de toda la información y documentación que se le presentaba y era evidente que no iba a permitir el registro de ningún molino, ¿no? Que no cumpliera estrictamente con los lineamientos. Sin embargo, en lugar de esperar a que surgieran requerimientos o inconsistencias, lo que hice fue preparar una solicitud con anticipación y estratégicamente, tomando como base todos la información pública que hizo el secretario de Economía y sus argumentos para que la solicitud no solo cuidara lo básico del cumplimiento legal que nos dicta la norma, las reglas, sino también, pues, ir un poco más allá de lo que la autoridad va a percibir de esa información. ¿Qué es lo que va a valorar bajo un escenario que ya ahorita estaba siendo foco de una revisión o un escrutinio más estricto? Pues que la existencia de real del molino, pues obviamente que existiera, ¿no? La localización exacta del domicilio, la capacidad de producción, la autenticidad de la firma autógrafa y la infraestructura necesaria para operar la capacidad nominal de acero bruto que se le informa. Entonces, con este enfoque se hizo la solicitud y ¿qué creen? Pues en un lapso de 28 días la autoridad resolvió de manera favorable y otorgó el registro y en 2 días hábiles ya estaba en el catálogo de molinos. Y ustedes ahorita a lo mejor se están preguntando por qué todo este contexto y por qué todas esas precisiones. Bueno, porque nos va a ayudar ahorita para entender por qué la debida diligencia en este tipo de trámites. No solo para molinos, sino para el caso en particular que nos trae ahorita a colación de los avisos automáticos de productos siderúrgicos. Entonces, como pueden ver ustedes aquí en pantalla, China, Estados Unidos es la que lidera ahorita el registro de plantas de molinos. Lo que pueden, antes, el 17 de febrero de 2025, había un total de 2.223 molinos de 97 países. Al corte que hizo la depuración masiva a economía, nos quedaron un total de 1.160 molinos con 65 países. Al día de hoy, el 1 de diciembre, más bien, de 2025, hay un total de 1.157 molinos activos de 58 países. Yo les puse nada más los 10 principales de cada fecha para que puedan visualizar ustedes el movimiento. Hubo países como, por ejemplo, Irán. Irán ahí ya desapareció, le quitaron todos los molinos de empresas que están en Irán, pues ya los eliminaron, ¿no? Y con este panorama podemos afirmar que la debida diligencia dejó de ser un concepto como accesorio, ¿no? Para convertirse en un pilar fundamental dentro de la gestión de los avisos automáticos. Hoy más que nunca, el importador debe asumir un rol activo, preventivo y estratégico. Como les comenté al inicio, hablar de la debida diligencia es referirnos a un proceso que implica verificar, documentar, anticipar y sustentar cada elemento que integra el aviso antes de incluso de presentarlo. Esto significa revisar la autenticidad de la información del certificado de molino, de calidad, identificar posibles inconsistencias técnicas, preparar evidencia suficiente para atender cualquier requerimiento o eventual negativa de la autoridad. En otras palabras, ya no basta con cumplir con el trámite, como les dije, debemos dominarlo, ¿no? Y pues bajo este contexto, pues quiero introducirlos al eje principal de mi participación el día de hoy. Es un método claro, sencillo, ordenado y funcional para gestionar este tipo de avisos de importación de productos siderúrgicos
con debida diligencia, real, ¿no? Evidentemente cada uno de nosotros tiene su propio estilo, ¿no? Pero la experiencia me ha permitido diseñar un sistema también que ha demostrado ser eficaz y no solamente aplicarlo en este tipo de avisos automáticos, lo pueden replicar para diversas autorizaciones y registros en los cuales ustedes se encuentran, ¿no? ¿Qué te permite esto? Orden y trazabilidad, claridad documental, evidencia verificable, anticipación a riesgos y una estructura de soporte sólida ante revisiones o posibles negativas. Pero bueno, con esto nada más cierro lo que es el contexto normativo, operativo y actual que rodea el tema de los avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos. Y pues entremos a este método. Primeramente, el análisis de datos y documentación mínima de la mercancía. Como mínimo, descripción comercial, fracción arancelaria, NICO y la ficha técnica. Como mínimo. ¿Por qué partimos de estos tres elementos? Porque son la base para determinar si la mercancía corresponde efectivamente al sector siderúrgico y si su clasificación arancelaria es congruente con la mercancía. Una vez validado esto, pues solamente se revisa si la fracción arancelaria exige un aviso automático y también si no cae dentro de las acotaciones de excepto del numeral 8, fracción 2 de las reglas de economía de la 221, que muchas veces incluso hasta se pasa por alto, ¿eh? Aunque nada más son 5 fracciones que tienen una acotación de excepto, pues vale la pena consultar, inclusive cuando estamos haciendo este análisis. En este punto distinguimos dos escenarios, el aviso automático que es respaldado por un certificado de calidad y el aviso automático por un certificado de molino. Si se trata de un certificado de molino y la empresa emisora no aparece en el catálogo más reciente de molinos publicados en el portal de SNICE, pues entonces, antes de solicitar el aviso automático, es obligatorio tramitar el registro del molino, que es un procedimiento adicional ante la misma dependencia con sus propios requisitos y tiempos de respuesta. Este es un punto crítico porque, y que debe de comunicarse evidentemente al área de compras o al área que solicita la importación, porque en ese momento el tiempo de la operación cambia por completo. Ya no se trata únicamente de gestionar el aviso automático, sino también de registrar previamente el molino, lo cual puede afectar fechas de entregas, de producción, ¿no? Entregas a clientes, permanencia innecesaria de la mercancía lista para importarse, las maniobras, esto, básicamente dinero, ¿no? Que cuesta para a la empresa. Y pues todo esto se puede evitar con una planeación adecuada y sobre todo con una comunicación permanente entre áreas. Aquí la comunicación interna es esencial para anticipar impactos y garantizar que la importación fluya en tiempo y forma. Y bueno, nada más, este método que yo les estoy comentando es aplicarlo cuando existe la necesidad de un aviso automático. Evidentemente aquí, para el tema de la necesidad de la gestión del aviso automático, pues debe haber una comunicación desde que se abren nuevos proyectos para las empresas, ¿no? De 2 o 3 meses de anticipación para planear todo el cumplimiento o la obtención de permisos que se requieran previo a la importación de todos los insumos que requiera su proyecto, ¿no? Punto número 2, una investigación de la normativa aplicable. Elementos mínimos, la base legal, criterios normativos, comunicados oficiales, boletines, las recomendaciones que publica la misma autoridad, videos, manuales, publicaciones del portal SNICE en el sector siderúrgico. Aquí es indispensable realizar esa búsqueda exhaustiva de toda la normativa aplicable, no solo para cumplir con los requisitos de la base legal vigente, sino también para alinear el trámite a los lineamientos, criterios y observaciones que la autoridad ya emitido desde que se hizo obligatorio el aviso. Muchos podrían pensar que algunos documentos ya son obsoletos o que ya no son vigentes y pueden ser, evidentemente puede ser cierto, sin embargo que también sigue siendo extremadamente útil porque permite entender la evolución del trámite, las expectativas de la autoridad y el tipo de información que se revisa con mayor rigor. Pasamos al análisis de la normativa. Quizás
este paso es el más complejo y tedioso porque define en gran medida si un aviso automático va a tener éxito. La autoridad no solamente te hace público lo que son las reglas o la misma ley, sino también te dice de criterios, de comunicados, de guías, aun cuando no siempre sean jurídicamente vinculantes, revelan qué revisa y qué rechaza la autoridad. Entonces, ¿por qué es imprescindible entonces hacer esa revisión minuciosa de toda la normativa? Pues nos va a permitir realizar una revisión integral a toda la base legal, interpretar correctamente el origen y alcance de los requisitos, identificar las observaciones recurrentes emitidas por la autoridad y anticiparlas en el aviso y aplicarlo, ¿no? Entonces, en resumen, es conocer y aplicar la normativa más allá de su literalidad. ¿Por qué? Porque va a aumentar notablemente la probabilidad del éxito del aviso, porque también nos va a permitir evitar errores comunes y presentar el trámite acorde a lo que la Secretaría de Economía realmente exige. Siempre debemos ser exigentes en el cumplimiento de la normativa. Cumplir con lo mínimo indispensable, sí, pero también adoptar una postura proactiva, ¿no? Si existe algún dato, documento, elemento que genere duda o cuya interpretación no sea completamente clara, pues es preferible anticiparse, ¿no? Y acompañar la solicitud con información adicional que consolide y respalde lo declarado. En muchas ocasiones, ¿no? Resulta conveniente prevenir la duda de la autoridad que dejar a criterio la valoración de un punto ambiguo. Así de sencillo. Entonces, proporcionar evidencia complementaria aun cuando no sea estrictamente obligatoria, va a fortalecer tu expediente y aumenta la probabilidad de obtener un resultado favorable del aviso. Ojo, no por eso quiero decir que agreguen toda la información adicional, ¿no? Que sí nos permiten, tanto el certificado de molino o en la propia BUCEN, sino que sean analistas en ese punto y identifiquen qué información se puede aclarar dentro de estos, ya sea el certificado o la misma BUCEN. Siguiente, elaboración de un checklist operativo, ¿no? Aquí, una vez analizada la información, sabremos con claridad qué requisitos, qué información específica necesitamos gestionar con las personas correctas y qué documentación debemos aportar que cumpla con los requisitos y los lineamientos adicionales que ya vimos que observa la autoridad. Pero muy importante, cómo debe ser estructurada nuestra solicitud. Para ello, yo les recomiendo también pues elaborar un documento en Word en donde se observen todos estos elementos y puntos que te requiere la ventanilla para que la persona que gestiona el aviso pues solamente copie y pegue para evitar el error de dedo que es muy común y que también nos hace perder tiempos mientras la autoridad está evaluando para un rechazo casi directo, ¿no? La integración y orden documental, pues una vez que se cuenta con la solicitud prellenada en Word y con toda la documentación requerida del aviso, el siguiente paso es organizar y resguardar adecuadamente la información. Para ello, pues es recomendable también pues generar una carpeta específica que permita del trámite con un nombre claro y estandarizado. Sobre todo porque cuando manejamos muchísimos avisos, pues puede ser un poco más práctico manejarlo de esa forma. Yo ahí les estoy sugiriendo una forma en la que pueden, en dos carpetas, estructurar toda la información y renombrarla de forma estándar. Ustedes ya en la información, por ejemplo, en ajustes del trámite, pues nada más la solicitud y la resolución. La documentación acreditada, solicitud prellenada en Word, certificado de molino, certificado de calidad, su traducción al español, la carta de conversión de unidad de medida a kilogramos, si es que aplica, y la carta de conversión del valor comercial a dólares, si te aplica, y la ficha técnica, y pues cualquier documento adicional que se vaya a incorporar para fortalecer el trámite. Aquí, y ya nada más por último, en el tema para terminar con el tema del método, es la actualización continua. ¿Por qué? Pues dominar el procedimiento y ejecutarlo correctamente ya no es suficiente.
¿no? Los criterios, los formatos, requerimientos y disposiciones normativas, pues sabemos que se actualizan de forma constante, por lo que, pues, cada solicitud, pues, debe adaptarse a estos cambios. Hay que mantener una revisión periódica al diario oficial, al portal de SNICE, a la propia CONAMER, y uno ejemplo de ellos es lo del portal de CONAMER, ¿no? No sé si ustedes recordarán, el 21 de junio, si mal no recuerdo, se publicó un anteproyecto que aunque actualmente se encuentra ahorita sujeto a opiniones y posibles adecuaciones antes de su publicación oficial, pues nos permite identificar nuevos requerimientos, obligaciones, ajustes operativos e incluso pues las cancelaciones, ¿no? Que se puedan derivar ahora con esta nueva actualización. Entonces, qué es lo que el analista puede anticipar? Pues vas a prever oportunamente la forma en la que vas a dar cumplimiento, ajustar procesos internos antes de que entre en vigor y comunicar de manera inmediata a las áreas involucradas estos cambios. Ahorita todavía no son, todavía no se han publicado en el diario oficial, todavía sigue siendo un anteproyecto, que en fecha el 21 de noviembre, si mal no recuerdo, pero a lo que voy es que la actualización continua no solo garantiza la correcta gestión del trámite, sino que va a fortalecer la toma de decisiones y va a asegurar también la exactitud de cada ingreso del aviso. Pero bueno, nada más, quería darles o explicarles este método tan sencillo que podemos aplicar de puntos que debemos de considerar cuando estamos analizando la solicitud de un aviso automático. Y vamos a entrar de lleno. Yo creo que esta es la parte que más les interesaba a todos sobre el cumplimiento del certificado el cumplimiento de requisitos del certificado de molino o de calidad, qué elementos se deben de considerar. Y también, pues más adelante vamos a ver los elementos para que considera la plataforma de Bucet y también las reglas de economía. Y vamos a entrar ahorita más a detalle, ¿no? Ahora, para esto es para el tema del certificado de los elementos que se deben de considerar para el llenado del certificado de calidad y de molino. Recordemos que la información que se va a declarar en el certificado con respecto a la descripción general del producto, pues debe coincidir exactamente con lo que se va a declarar en Bucen. Lo que declares en el certificado de molino calidad es exactamente lo que va a estar en Bucen. Es un reflejo, básicamente. Y para nada debe ser diferente. Entonces, inicialmente entramos con el nombre. Va a haber algunos datos que a lo mejor ustedes van a poder observar para el llenado del certificado de molino y calidad, que literalmente no te lo dice la norma en la regla, pero que a través de estos criterios, de estos boletines, de estos oficios que ha publicado la autoridad, se han complementado, ¿no? Bueno, iniciamos con el punto número 1, que es el nombre y datos de contacto. Aquí, pues muy importante, hay que declarar el nombre completo de la denominación o razón social o la persona física, ¿sale? El domicilio, también el domicilio debe ser completo. Nosotros aquí tenemos calle, colonia, código postal, número interior, número exterior, municipio, estado. Va a ser similar, pero conforme a la estructura del domicilio del país de esta empresa. Se tiene que declarar también, pues, el país tal y como se le reconoce internacionalmente, no abreviaturas, muy importante. Entonces, el nombre completo del país, el teléfono, ya sabemos que es el código del país y su número, el correo electrónico también, es un punto que estoy agregando, pero que también es útil al momento de hacer este llenado de certificados de molino y calidad. Y con llenado no me refiero a que tú lo hagas, no. El certificado de molino y calidad o lo hace el fabricante o lo hace el productor, pero los pongo nada más bajo a lo mejor lo estoy manejando con esta literalidad para que ustedes lo puedan identificar. Pero el segundo punto pues sería el sitio web también, ya sea del fabricante o del productor, de quien emita el certificado, y el horario de atención. Sería conveniente también señalar los días y el horario hábil de atención.
El número de certificado, este es el designado por el fabricante o el productor. Y en caso de que no tuviera, el número de certificado, se utiliza el número de colada. ¿Sale? La fecha de expedición, que es la emisión del certificado de calidad. Actualmente no existe una vigencia del certificado del molino o de calidad. Si bien este se declara conforme a la cantidad, la información específica del producto, en muchas ocasiones pues se alinea con el número de factura y diversos datos que ligan a una operación en específica. Entonces, ojo ahí, nada más la fecha de expedición se sugiere que sea la fecha más reciente de cuando se emite el certificado, ¿no? Y entramos ya a un punto medular, porque este es el que comprende la mayor parte de información de un certificado de molino y calidad, la descripción de las mercancías que ampara el certificado. ¿Qué nos pide? Dimensiones, especificaciones técnicas, químicas, físicas y metalúrgicas. Más adelante van a ustedes a observar, y me tomé el atrevimiento de relacionarlo con la información que la autoridad hizo pública en enero sobre un checklist de descripción de la mercancía. Entonces, me di a la tarea a seccionar qué puntos, porque la autoridad no los relaciona, pero qué puntos son para especificaciones técnicas, para especificaciones químicas, metalúrgicas o técnicas, ¿no? Más adelante lo vamos a revisar con mayor detalle. Pero bueno, el primer punto es la descripción del producto. Aquí tiene que ser completa y tiene que estar alineada, ¿no? Con lo que se va a declarar en pedimento, en factura y sobre todo, muy importante, en BUSEN. Tiene que estar muy alineado. Cualquier discrepancia de esto puede generar en una negativa del aviso automático. Las dimensiones, muy importante, hay que mencionar la longitud, el ancho y el espesor. En ocasiones, nada más desde origen, desde que te emiten el certificado, o viene la longitud y viene el ancho. Y faltó el espesor. Ojo aquí porque son datos que, si bien literal en la regla no te dice, oye, me tienes que mencionar longitud, ancho y espesor, pero sí lo menciona en los comunicados que ha publicado la autoridad. Y por ello la importancia de hacer una revisión de toda la normatividad aplicable de estos avisos automáticos, porque podemos entender qué información específica tiene que llevar nuestro certificado de molino de calidad. ¿Sale? Posteriormente, tenemos las especificaciones técnicas, y esto es lo que yo les comentaba. Yo me di a la tarea de hacer la segregación para especificaciones técnicas. Primeramente, el nombre del producto, puede ser, la autoridad nos dice, nos da unos ejemplos, que puede ser tubo, chapa, lámina o bobina, y pues evidentemente este dato pues tiene que ser coincidente con lo que declaremos en BUSEN. La forma, circular, cuadrado, redondo, hexagonal, y pues nos dice la autoridad que no utilicemos en este punto, tiene que ser una descripción clara, ¿no? Para evitar ambigüedades, sin abreviaturas, ¿no? Proceso de corte o soldado, corte por sierra, corte mecánico, soldadura por arco eléctrico, dependiendo ahí el molino. Y en caso de que no tenga un proceso de corte o soldado, pues hay que poner sin corte. Así de sencillo nos dice la autoridad. Accesorios, bueno, pues nos dice que si tienes accesorios, pues hay que describirlos, ¿no? Hay que enumerarlos. Y si no tiene, pues hay que poner sin accesorios. Nos da unos ejemplos y nos dice abrazaderas, bridas, ¿no? Que podemos nos da unos ejemplos para poder relacionar y saber cuáles podríamos mencionar. Pero pues eso está alineado al producto que traemos, si es que trae algún accesorio, ¿no? Posteriormente tenemos las especificaciones físicas. Nos dice que en el certificado de molino pues tiene que haber especificaciones físicas. Vuelvo a lo mismo, la autoridad no hace esa segregación como lo estoy poniendo yo aquí, pero de forma práctica y para ustedes creo que lo pueden entender, y se puede incluso hasta un certificado de molino ya traerlo segregado, o de calidad ya traerlo segregado de esta forma. En especificaciones físicas, el acabado. Si es brillante, mate, rugoso, el recubrimiento si es galvanizado, ¿no? Si tiene pintura en polvo.
Y en caso de que no tenga recubrimiento, pues la autoridad te dice que pongas sin recubrimiento. Yo agregué también a este punto el tema de la presentación. Hay que mencionar si son piezas, si vienen rollos o en placa, ¿no? Las especificaciones químicas. Aquí, en las especificaciones químicas, se tiene que mencionar la colada. En caso de existir más de una colada involucrada, pues es necesario identificar la colada y toda la composición química de esa colada. Se va a estar seccionando. Si hay más de dos o tres coladas, pues se tiene que seccionar la colada y su composición química. Y así vamos a ir segregando conforme a las coladas que tenga el certificado de molino o de calidad. Y muy importante, que también es un error muy común, la composición química es mencionar el nombre completo por ejemplo, aquí que traemos carbón y su abreviatura, pues es C, y el porcentaje. Pero muchas veces nada más ponemos o la abreviatura o ponemos el nombre completo, carbón. Entonces, ojo, porque la autoridad ya nos da un lineamiento y nos dice cómo debemos de presentarlo. En especificaciones de metalúrgicas, es el tipo de acero, es un campo obligatorio, al igual que en las propiedades, ¿no? Si es de aleación o sin aleación, para aquellos productos que tienen características específicas. Y el tipo de acero, pues es para distinguir el tipo de material, ¿no? Ahora bien, pues el número de colada aquí, pues tiende a ser te dice la autoridad que son para los certificados de molino, nada más, es lo que te dice la regla. Sin embargo, en las preguntas frecuentes, la autoridad precisa que al realizar el trámite ante Bucen, pues el número de colada es obligatorio para el certificado de molino o de calidad. Entonces, es obligatorio declarar este dato, aunque sea un certificado de calidad. El país de origen del acero. Bueno, pues la autoridad nos dice que para el país, aquí vamos a declarar el país de origen del acero, en donde se produjo, fundió y coló el acero, cuando es para un certificado de molino. Ahora, si es un certificado de calidad, tienes que mencionar el país de origen de la mercancía importada. Y vuelvo a lo mismo, es el país conforme se le reconoce internacionalmente. El volumen de la mercancía expresada en kilogramos. Aquí pues nos pide, en caso de que la unidad de medidas no esté expresada en kilogramos, pues deberá exhibir un documento que contenga el cálculo utilizado para la conversión a kilogramos, ¿no? Entonces sí debemos de exhibir ese documento para complementar nuestro trámite. Punto número 8, ¿no? El tema de la firma autógrafa del representante del molino o del fabricante o sello o código QR del molino fabricante. Ojo aquí porque, pues, primeramente el nombre tiene que estar completo, ¿no? Tiene que también tener el sello tiene que visualizarse correctamente, la firma no tiene que estar arriba del sello, porque entonces se pierde la visibilidad de la firma y también del sello, y también en muchas ocasiones el sello, además del logotipo de la empresa, tiene la dirección. Y ojo, si esa dirección no coincide con la dirección que ya pusiste arriba de tu certificado de molino calidad, ya hay una discrepancia y posiblemente ya viene una negativa por eso. Aunque parezca muy tonto, sí lo es y sí hay negativas en ese sentido. El certificado pues tiene que ser firmado por el representante legal, ¿no?, de la empresa, con firma autógrafa, no impresa, no adherida al certificado mediante una firma digital, porque visualmente se nota que es una captura, ¿no?, o pegada al documento. Entonces, ojo ahí, porque es firma autógrafa. Y si les cuento la experiencia cuando les platiqué al inicio del certificado del registro de molino, no me creerán la información que envié por correo electrónico. Tenía un contacto ahí con la persona que tenía como contacto en China para poder registrar esta empresa. Le dije a Soy, que es la persona que me estaba auxiliando allá en China, le dije, necesito que grabes al representante legal cuando esté firmando el certificado de molino. Llegué a ese punto porque dije, bueno,
creo que con este elemento va a ser tan claro y eficiente para la autoridad para que no me vaya a dar una negativa en una inscripción de molino y que era indispensable tener una resolución favorable para esta empresa. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues le pedí ese video, lo grabó y eso lo anexé también como evidencia. Ojo, aquí es para el aviso automático, no puedes subir un video, pero les platico nada más de esa experiencia que tuve y que pues yo creo que fue tan convincente pues que también la autoridad lo tomó como bueno. Eh, ¿Qué otra información podemos declarar? Bueno, pues en el apartado de otros, podemos, del mismo certificado de molino calidad, podemos agregar información adicional relevante del producto, pero que no se haya descrito anteriormente en las especificaciones de la descripción comercial del producto, ¿no? Agrega el número de páginas nada más para tener esa claridad, el nombre del cliente si es ustedes lo creen necesario, el ID o clave del producto también, y pues solamente en el apartado de otros, solamente hay que ser breves y específicos, no más. O sea, no te desplayes ahí poniendo una narrativa, solamente si vas a agregar un dato, información relevante del producto, ponlo, pero sé breve nada más y específico. Y pues en síntesis, pues, o sea, pues, aquí pueden ver todos los datos que ya vimos ahorita de lo que comprende un certificado de molino y calidad. Yo se los comparto aquí en pantalla, en donde pueden ya ver los datos segregados, descripción de la mercancía, descripción del producto, las dimensiones, las especificaciones técnicas, físicas, químicas, metalúrgicas, diversa información, los datos del contacto del fabricante o del productor, ojo ahí con la indicación de que tiene que ser en una hoja membretada, lo más recomendable, el apartado de firma, el QR, el sello, que esto lo pueden tomar incluso hasta como base, ¿no? Para sus certificados o para una revisión que estén haciendo de los mismos. Cuenta con los elementos mínimos necesarios y incluso algunos adicionales, y ya con una estructura que es fácil para la autoridad comprender. ¿Por qué? Porque a veces llegan certificados de molinos y ustedes me van a comprender que vienen tan complejos y con tanta información que en realidad esa información ni es requerida para este tipo de avisos automáticos, ¿no? Es información que la autoridad inclusive ni pide, ¿no? Pero ahí va la información y se vuelve más complejo para la autoridad de entender y sacar los elementos mínimos que te pide la regla y los boletines y criterios con los que ha publicado. Entonces, que lo vuelve más complejo para la autoridad valorarlo y que a veces no tiene ni el tiempo de hacerlo. Entonces, lo único que toma la autoridad entonces, si ve un certificado muy complejo o muy detallado, pues dice, creo que no es clara la firma. Listo, ya, va un rechazo. Ya ni te valoró todo el documento. Entonces, ojo con eso. Y algunas recomendaciones, pues se sugiere que el certificado sea llenado pues totalmente en inglés, ¿no? Normalmente es el idioma que más se habla en el mundo, ¿no? Y que en una hoja independiente se anexe su traducción simple. Esa es la recomendación más sencilla, en serio, se van a evitar tantos problemas de que en un mismo documento pongan está el idioma en inglés y el español al mismo tiempo. Mucha información. Entonces, todo que esté en inglés y su traducción simple, pero respetando la estructura original del certificado para que la autoridad le sea fácil identificar y verificar la información. ¿Sale? La unidad de medida, lo que les comenté, en caso de que la unidad de medida del certificado no esté expresado en kilogramos, pues hay que anexar una manifestación que incluya el cálculo utilizado para realizar esa conversión a kilogramos. También la conversión de divisas, en caso de que en caso de que la compra se realizó en una divisa distinta al dólar, pues hay que hacer esa conversión a la equivalencia que publica el Banco de México, ¿no? Y hay que anexar un documento en donde se muestre eso. También la firma del certificado. Aquí el certificado tiene que estar firmado por el representante legal de la empresa. Firma autógrafa, vuelvo a lo mismo. Es fácil para la autoridad identificar cuando esta empresa está digitalizada o está adherida a ese documento.
Y muchos, creo que no me van a dejar mentir, vemos ese tipo de certificados. No lo hagan porque van a perder los 10 o 15 días que la autoridad se toma actualmente para hacer una revisión a tu solicitud de aviso automático y ya viene una negativa por un error que pudiste haber evitado. Identificación del representante legal, pues el nombre completo del representante legal de forma íntegra y debe coincidir con la información que se adjunta como adicional. Por ejemplo, las manifestaciones en temas de conversión de kilogramos o conversión de la divisa. El valor declarado tiene que ser en dólares. Tiene que ser no tiene que incluir fletes ni seguros. También muy importante la claridad de la información, no utilices abreviaturas, siglas, términos ambiguos que puedan generar interpretaciones incorrectas o dudas durante la revisión del certificado. Y aquí nomás les puse un ejemplo sobre la conversión de un euro a dólar respecto al valor de las mercancías para que ustedes puedan darse una idea más o menos de cómo manejar una manifestación bajo protesta de decir verdad, utilizando la equivalencia que publica el Banco de México. Y, por ejemplo, la compra se hizo en euros, pues hay que sacar la conversión a dólar. Pues muy sencillo, para sacar el valor unitario de esas mercancías de pieza a dólar, pues hay que multiplicar lo que es el valor unitario de las mercancías por pieza en euros por la equivalencia de euros a dólar que publica el Banco de México. Para sacar ahora el valor total de las mercancías a dólar, pues hay que multiplicar el valor total, perdón, la total de las piezas por el valor unitario de las mercancías por pieza a dólar. Y por último, el valor unitario por kilogramos a dólar, para calcularlo, pues hay que dividir el total de mercancías a dólar entre el peso total de mercancías en kilogramos, ¿sale? Y bueno, observaciones, aquí nada más como observaciones, la digitalización a veces es deficiente del certificado. Recuerden que yo les sugiero que el certificado cuando lo soliciten, que lo firmen en tinta azul y cuando ustedes lo escaneen, que sea a escala grises, porque así se puede ver la tinta color azul. ¿Sale? Muy importante. La traducción también a veces es incompleta, no corresponde de forma íntegra ni fiel al documento original. Ojo con eso. Uso de abreviaturas no definidas. Si vas a agregar abreviaturas, pues pon el significado, ¿no? Así de sencillo. La firma digital también no es aceptada. Tiene que ser firma autógrafa del representante legal. La diferencia entre el volumen declarado y el volumen amparado. Aquí es una revisión que hace la propia autoridad. Aquí la autoridad nos dice que cuando el volumen de la mercancía declarado en el aviso automático que ingreses en Bucen exceda la cantidad que tiene tu certificado, se te puede asignar la clave, sí, pero siempre y cuando la diferencia no supere el 3%. ¿Sale? Ya estamos por finalizar. Y ¿qué nos pide la plataforma de Bucen cuando hacemos el aviso automático? Nos pide todos estos elementos: la fracción arancelaria, la cantidad de importar del volumen a dólares, y bueno, aquí, en este dato del tema de los kilogramos, de la cantidad de importar, aquí es muy importante porque los kilogramos a reportar tienen que ser los netos, ¿no? Muchas veces ponemos el bruto, ¿no? O muchas tomamos a consideración ese dato, pero no debemos de considerarlo porque pues no se va a considerar ni el embalaje ni el empaque, ¿no? Solamente los kilogramos netos. Y es importante porque aquí se relaciona con el criterio con el criterio más bien con lo que dice la regla de la 2215, en donde la autoridad dice que cuando la factura comercial y el aviso automático no utilicen la misma unidad de medida, el aviso sigue siendo válido siempre y cuando al realizar esa conversión coincidan las cantidades. ¿Vale? Es muy importante ahí, ojo con eso.
Y también te da la oportunidad de que pongas esa aclaración en el apartado de descripciones en Bucet. El valor en dólares, pues como ya les dije, tiene que ser, no se tiene que mencionar lo que son, no se tiene que incluir, perdón, en el valor en dólares de la mercancía, lo que son los fletes y ni los seguros. Aquí, muy importante porque el valor declarado del aviso automático debe corresponder únicamente al producto a importar y se determina multiplicando el precio unitario por la cantidad. Aquí es recomendable también desglosar en el aviso el valor de la mercancía sin incluir fletes y ni seguros para que tenga esa consistencia con la parte documental. Este aviso se vincula también con la regla, perdón, este punto se vincula con la regla 2215, porque aquí sí te dice que el valor y el precio unitario debe coincidir exactamente con los datos de la factura comercial que ampara la importación, porque si hay discrepancias, es inválido el certificado, perdón, el aviso automático que te fue autorizado. El país de origen del acero, pues como ya les dije, el país de acero es donde, para temas del certificado de molino, pues donde se produjo, fundió y coló el acero. El país de origen de la mercancía, que corresponde al fabricante, corresponde al certificado de calidad, ¿no? Y corresponde en donde se transformó el acero para la elaboración de la mercancía importada. País exportador hacia territorio nacional, país de procedencia de la mercancía importada, de dónde viene. Número del certificado de molino calidad, el número del certificado, ya les dije igual que en caso de que no tenga el número del certificado, podemos utilizar el número de colada. La fecha de expedición, la fecha declarada del certificado, y nombre y domicilio del fabricante, nombre del molino, la descripción de la mercancía a importar, ¿no? Que son los datos que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que nos pide la autoridad que sean las físicas, químicas, metalúrgicas. También nos dice que va a haber un campo de observaciones en Bucen, en donde podemos agregar esta información adicional, y inclusive nos da un ejemplo y nos dice que podemos mencionar el tipo de cambio utilizado cuando las facturas están en una moneda diferente al dólar, ¿no? Y pues ya ustedes ven ahí los datos del productor que nos pide el nombre del molino o los datos del fabricante. Ya por último, aquí nada más es nos pide los anexos a nuestro aviso automático. ¿Qué anexamos? ¿Qué podemos anexar en Bucen en nuestros avisos automáticos? El certificado de calidad o molino, la traducción libre y completa al español del certificado original, documento en PDF que contenga el cálculo utilizado para la conversión a kilogramos, o también la conversión a dólares, que nos pide cuando la compra y venta se hizo en una moneda, en una divisa diferente al dólar, ¿no? Son los documentos que podemos digitalizar a nuestros avisos. Como datos, ya se falta, creo que son las últimas, como datos nada más, las mercancías que están sujetas al certificado de molino son de la 7206 a la 7216 y así sucesivamente, la 7212 a la 7228 y la 7304. Así es como ustedes pueden identificar si va a requerir un certificado de molino, y para el certificado de calidad, pues están las que se muestran aquí. Actualmente hay 244 fracciones arancelarias que te requieren un aviso automático con alrededor de 600 nicos, y solamente 5 fracciones tienen la acotación de CEP. El tiempo de resolución por parte de la autoridad son de 2 días hábiles, con una ampliación a un día, más únicamente por causa debidamente justificada. La vigencia del aviso automático es de 4 meses, y pues te dice la autoridad también que se deberá presentar un aviso por fracción arancelaria, por país de origen de la mercancía, por precio unitario y por certificado de molino calidad, según les aplique. Este es un oficio de resolución, nada más para que sirva de forma ilustrativo. Y por último son
lo del anteproyecto que se publicó ahora el 21 perdón, le puse ahí, perdón, de junio, pero es de noviembre, el 21 de noviembre. Básicamente van a agregaron tres definiciones, lo que es el código QR, la firma autógrafa y el sello, sus significados. Eh, un requisito adicional que están agregando para anexar a nuestras solicitudes es la carta responsiva firmada por el representante legal, que la autoridad publica en el apartado, en el micrositio de siderúrgicos. Ahí la pueden descargar, ya está disponible. Ahora lo están trayendo para poder complementar el aviso automático y que va a requerir pues anexar ya esta carta responsiva. Por último, también la autoridad ya está, les comentaba que el tiempo de resolución del trámite es de 2 días. Ahora la autoridad quiere tomar, o más bien quiere pasarlo a 10 días hábiles, ¿no? Y pues nada más la normativa aplicable de este tema que estuvimos revisando y sería todo de mi parte. Les agradezco mucho el espacio y el tiempo que dedicaron para escucharme. Pues muchísimas gracias otra vez, Rogelio. Y procedemos a la entrega del reconocimiento. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Rogelio Silva por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Más allá del trámite, dominando la debida diligencia en avisos automáticos de importación de productos siderúrgicos el día 3 de diciembre de 2025 y está firmado por el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Rogelio, te lo hacemos llegar. Gracias a todos, que estén bien. Nos vemos. Gracias y pues siguen llegando las felicitaciones por un tema tan complejo y bien explicado, nos comenta Zoila. Pues así es. Muchísimas gracias, Rogelio. Y recuerden que este mes solo tendremos 2 semanas de trueque porque nos vamos de vacaciones y en la próxima semana, el día 8, el lunes 8, tendremos la nueva era del USMCA, del TEMEC a cargo del maestro Antonio Ávila y el día 10 estaremos aquí en una semana haciendo el brindis de la mano de los expertos, hablando de los desafíos para 2026 en el comercio exterior. Muchas gracias a todos, que pasen buenas tardes, buenas noches y buen cierre de semana. Ya empiezan las posadas. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.